Bueno, y llegó el día en el que están casi todas las ediciones, porque hay ediciones que realmente no me están llegando y me van a tardar unos días más y no quiero atrasar más este unboxing. Entonces después haré otro. Todas las ediciones del nuevo disco Duran, así que no te vayas. Cuando salió este nuevo disco Duran, cuando empecé a leer la lista de tracks dije, ¿qué es esto, man? ¿Qué es esto? Temas viejos mezclados con... Bueno. Ya hice un video que lo podés ver en el canal donde fui canción por canción diciéndote lo que pienso y sigo pensando lo mismo, con la única diferencia que le agrego Evil Woman a las canciones que detesto. Me parece... Primero, si vos escuchás la canción tiene más pinta de que usaron las pistas originales de Electric Orchestra y le cantaron encima que realmente tocado por Duran. La batería de Roger no existe, el bajo es dudosísimo. ¿Qué onda con Evil Woman? Bueno, anyway. Originalmente el disco sale el 27 de octubre del 2023 y como fuera poco nos tiraron 1 tonelada de ediciones para rompernos el banco como hacen siempre. Vamos a obviar la edición color negra porque no tenía sentido cuando había ediciones de colores. Entonces la primera es la que se llama Exclusive Translucent Galaxy, que es básicamente la misma tapa de todas las anteriores, lo que cambia es el sticker. El centro es igual que todas las ediciones. Después trae un booklet de 4 hojas, que también se traslada a todo el resto de las otras ediciones. Después tenés el primer sobre interno. Y Translucent Galaxy, señoras y señores, es como un color raro. Es un Translucent Galaxy. Bueno, no sé qué color. Es como un marroncito mezclado con Dios sabe qué. Bueno. Y después, el segundo insert. Y de nuevo, Translucent Galaxy. Pero bueno, te voy a contar que este disco, puntualmente, lo podías comprar de 3 maneras. Lo podías comprar como lo compré yo, por un shop común y corriente. Porque, a ver, mucha de la información de estos discos fue apareciendo por un montón de lados diferentes. Y si te enterabas, te enterabas. Si no te enterabas, no te enterabas. En este caso yo me enteré que había salido esta edición, pero no me enteré de lo que te voy a decir ahora. Hay un shop acá que se llama Townsend, que yo compro un montón ahí, que si lo comprabas en pre-order y era X cantidad de gente en pre-order, te daban un art print, que era básicamente esta tapa impresa y firmada por ellos en color rojo. Y había un shop en Estados Unidos que hacían exactamente lo mismo. La diferencia entre el shop de Estados Unidos y el de Inglaterra es que en Inglaterra te podía tocar el art print del tamaño de 12 pulgadas, es decir, de un vinilo, o de 11 pulgadas, cuando en realidad en el shop de Estados Unidos solamente era 11 pulgadas. ¿Por qué tomaron esa decisión? No lo entiendo. Después salió el segundo, que era exclusivo de HMV. Y esto salió en 2 ediciones también, que la segunda no me llegó todavía. La compré y no me llegó, entonces era o esperar que llegue o no esperar nada. Como estás viniendo de Canadá, yo no quería esperar 15 días para hacer este review. Entonces no voy a esperar y te la voy a contar en vez de mostrártela. Entonces bueno, la tapa es lo mismo, lo único que cambia es el sticker. La parte de atrás es igual, lo único que cambia es el número en el código de barras. Cambia el número en el código de barras. No, ni siquiera cambia el número en el código de barras. No cambia absolutamente nada. Son 2 discos diferentes con el mismo número de código de barras. Qué cosa muy rara, ¿no? Y bueno, el medio es igual. El librito es igual. Los sobres internos son iguales. Y lo que cambia es
el vinilo que viene así. A mí me gusta muchísimo más este vinilo que el Translucent Galaxy. Este le pusieron Smog, si mal no recuerdo. Entonces, el color negro básicamente era exactamente igual que esto, pero vinilos color negro. Esto viene en dos vinilos porque está en 45 RPM. Se supone que en 45 RPM suena muchísimo mejor. Anyway, estos son los dos que salieron. Después, al igual que salió la de HMV, salió otra versión más que se llamó la versión Asai, que yo te la voy a mostrar por acá. Que básicamente era el mismo disco con el mismo código de barra, con la... pero traía el art print que viene en el de Townsend y en el de Estados Unidos, pero en las primeras 500 copias. Y además te venía como un obi japonés de costado. Pero básicamente es el mismo disco de todos, con el obi japonés y el art print. Después salió la caseta, que yo me la compré también. Raramente a un montón de gente le vino abierto. Y yo no recuerdo si me vino abierto, pero tampoco recuerdo si estaba cerrado. El cassette es bastante como tranquilo, ¿no? Digamos, no se mataron mucho con la impresión. Pero bueno, se supone que este disco venía tipo minimalista, ¿no? Y la tapita... A mí me llama la atención que no le hayan metido ningún bonus al cassette realmente, porque los cassettes siempre se caracterizaron en un punto. Es decir, ¿cuál es el punto de sacar el cassette que traiga lo mismo que el resto? A mí me parece que hubiera estado más bueno que al cassette le metan algún bonus o algún algo para que justifique. Entonces después, como si esto fuera poco, salió el Dolby Atmos. Que las primeras copias de este disco Dolby Atmos eran en total 3000. Las primeras venían con el slipcase y en teoría otras no. Nunca supe cuáles son las que no. Pero cuando yo lo compré decía Limited Edition Slipcase. Que el slipcase es esta cosita que viene metida ahí. Esto viene con... Vamos a ver. Con el librito. Que, siguiendo la misma onda de todo el arte de esto. Viene en el medio con la Ouija. Y esto trae Dolby Atmos mezclado por Bob Clearmountain. Trae el 5.1 y trae el estéreo en high res. Es decir, 96 kHz, bla bla bla. Bueno, y después había otra edición más que me da fiaca comprarla. Digamos, no es cara, la podría comprar, la podría haber tenido en este unboxing, pero me da fiaca tener el mismo disco tantas veces sin ningún tipo de variación. Que era la edición de Spotify. La edición de Spotify son 1550 copias. Originalmente en las fotos te mostraban que era color cremita con un splash de colores. Uno de diferente color. Después terminó en la realidad siendo transparente con un splash de un color completamente diferente al de las fotos. Digamos que... misma tapa, calculo mismo código de barras, mismo todo, lo que cambia es el color de los vinilos. Entonces, ya teniendo estas dos y la de Asai que está viniendo de Canadá, tener cuatro veces exactamente lo mismo es como que bueno. Entonces estamos todos felices y se anuncia que para el 16 de octubre del 2024 salía la Deluxe, así separado, Deluxe. Y dijimos, ¿qué va a salir ahora? Y empezaron a salir como muchas ediciones por todos lados. Y la información empezó a estar media rara, porque por un lado se hablaba de un box set que estaba solamente en una página australiana. Todos los fans de Duran empezaron a linkear ese box set. Esa página lo estaba vendiendo para colmo un precio tipo $350. Y a mí me pareció medio dulce. Dije, bueno, ¿por qué lo está vendiendo $350 y Duran no anuncia nada? Parece que se liqueó la información de la compañía y el pibe con la foto mandó a vender algo que ni siquiera tenía ni sabía cuándo lo iba a tener. El punto es que días después de que todo el mundo diga es verdad, no es verdad, será verdad, no es verdad, aparece en la página de ellos y en Townsend, que es la que originalmente había vendido la edición con el art print, una teórica caja deluxe enorme. Y al lado de eso aparece
el CD con 3 bonus tracks de lo que ellos ya habían empezado a tirar, que era New Moon, el Dark Phase, que es New Moon on Monday con un nuevo approach. Realmente no me pareció algo como para tirarse un quinto piso, pero bueno, era algo más, ¿no? En teoría, esta nueva edición iba a tener 3 canciones nuevas. Mask of the Pink Death, Evil Woman, el cover de Electric Light Orchestra, y Dark Phase, la Dark Phase de New Moon on Monday. Segundo corte que sacan es Evil Woman. Entonces yo me pregunto, ¿de qué parte del cerebro los Duran Duran... ¿En qué parte del cerebro decidieron que iban a sacar Evil Woman? Porque si vos escuchás la canción, la batería está secuenciada. El bajo suena re secuenciado. Entonces parecería como que hubieran usado las pistas originales de Electric Light Orchestra mezclado con algo nuevo, ¿no? Como que hubieran usado los stems de Evil Woman, que de hecho Evil Woman, los stems estuvieron dando vueltas, hace 10 años que están dando vueltas esos stems. Entonces, ¿qué hace Roger Taylor en esa canción? Nada. Y más allá de eso, es una canción que por Duran Duran me parece absolutamente horrible. Mi opinión. Es decir, cuando Duran hizo covers de cosas que estaban súper buenas. Te guste o no te haya gustado el disco de covers de Duran, te haya o no gustado la etapa Warren, da lo mismo eso. El punto es que cuando hicieron cosas que sonaban lindas, ¿no? Perfect Day, ¿no? White Lines. Es decir, cuando hicieron cosas se pusieron las pilas. A mí me parece que Evil Woman es... ¿Había algo peor que Super Freak? Sí, Evil Woman. Porque Evil Woman suena bien en el contexto de los años 70, tocado por Electric Light Orchestra, que era una banda que tenía esa onda de las voces de Jeff Lynne, pero poniéndole la voz... me pareció horrible, y para colmo ahora sacan remixes de eso, para hacerla peor. Anyway. Entonces, la primera edición de la cual yo me entero es la edición en CD, que está cerradita acá, la vamos a abrir, a ver qué onda. Le sacamos el sticker profesionalmente. Y la tapa es básicamente la misma, pero viene como la palabra Duran Duran metalizada. Ahí la ves metalizada. Toda la parte de atrás metalizada también. Como si fuera papel glacé. ¿Te acuerdas del viejo papel glacé que usábamos en la escuela? Adentro también metalizado. Todo en... Está súper lindo y está todo como grabado. No es que está... Y esto se abre. Tiene las firmas de ellos acá. Digamos que si te mataste comprando el art print, lo tenés acá también. Bueno, y se abre así. Como una cruz. Es decir, la edición es súper linda. Y viene con el librito. Es decir, la edición está súper buena, pero... Bueno, y el CD. La edición está buena, pero... Esto fue una gentileza de mi amigo fanático de Duran Duran, que gentilmente me ofreció su copia para que yo pueda... esto lo vamos a pegar en el librito. Para que haga el unboxing, porque yo esto no lo hubiera comprado en la perrísima vida, porque vos ya sabés que a mí no me gustan los CDs. Y después sale el segundo Blu-ray. Pero este Blu-ray ya viene muchísimo más limitado. Porque esto ya viene con 2000 copias, no 3000. Y se agotó así. ¿Por qué se agotó así? Porque viene con el álbum entero instrumental. Que es la bomba atómica de esta edición. Porque no solamente viene con las 3 canciones extra, igual que el CD, sino que además viene con Dolby Atmos, viene con 4 videos y viene con el álbum instrumental. Entonces, viene así. Con el árbol nuevo. Y el librito.
Es muy similar al librito del CD, pero con una configuración diferente. Y esto trae lo mismo que el otro. Trae el Dolby Atmos, el 5.1 y el estéreo de High Definition. Pero la realidad es que cuesta una fortuna esto ahora, pues se agotó. Es decir, si el otro era 3000 y casi estaba agotado, este con 2000 va fangulo. Entonces, dejémonos de dar vueltas y vamos a lo que nos conlleva. La caja Super Deluxe. Entonces, la caja llegó así. Te lo voy a mostrar, que tiene un sticker. Que el sticker es exclusivo de esta caja. Esto lo vamos a sacar de acá porque necesito más espacio. Esta es la caja original con la que me vino. ¡Chao! Y acá lo tenés. Mirá lo que es esto. Esto está como grabado. Y trae... Vamos a abrirlo. Mejor, porque así te da el reflejo. ¿Ves que está como grabado? Acá también grabado. Duran Duran con el loguito. Vamos a abrirlo. Yo no miré videos de esto, no sé qué trae dentro, no leí la descripción. Yo tengo esa política, yo quiero sorprenderme con vos. Si no, yo ya sé lo que trae. Entonces es como que le saca sabor, ¿no? Es más, un amigo mío me mandó fotos y no las miré de lo que trae. A ver. Súper grueso. Súper grueso esto. Vinilo. Mismo código que los otros. ¿Es de algún color o de algo esto? ¿O es el vinilo color negro que yo no tengo? Estaría muy bien que sea el vinilo color negro que yo no tengo. Esto no trae ningún bonus, nada. Es el álbum común y corriente. A ver. Librito igual. Nada más. ¿Esto qué color es? No, bueno, es el color negro. Que era el que yo no había comprado. ¿Y trae algo más esto? ¿Algún regalito o algo? No, no trae nada. Digamos que repackaging del vinilo negro. Así te lo digo. Repackaging del vinilo negro. Después. Trae el vinilo con los 7 bonus. ¿Qué trae? Evil Woman, New Moon, la Dark Face, Spooky. Y en la cara B trae The Visitor, Instructions for a Seance, Mask of the Pink's Death y Dialogues of the Dead. Te muestro la parte de atrás. Y el vinilo viene con este artwork. Y con toda la información. Y el vinilo es... No se siente 180. Es 45 RPM. Es lo que es. Después. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La Ouija. Esto me hace acordar a los tableros de los juegos. ¿Te acordás? Cuando jugás un juego de mesa. Bueno, tiene la calidad de un tablero de juego de mesa. De un buen juego de mesa. Esto es una calidad, pero absolutamente óptima. Después, Photography, Fantasmi. ¿Cómo saco esto? Ah, perdón. Ay, pero qué cosa más, qué grositud, man. Mirá lo que es esto. Yo miro en el costadito porque quiero ver que se esté enfocando bien. Qué cosa más genial. Son las fotos de los... ¿Y esto se puede sacar como una foto normal? ¿Y hay algo abajo si lo saco? No, no hay nada abajo. Trae una Simon Le Bon, Nick Rhodes.
Roger Taylor y John Taylor, y el guitarrista no tiene foto. Porque somos así. ¿Ves? Con Warren esas cosas no pasaban. Y se abre una tapa. Una cosa genial, mira, se abre una tapa acá. Serén. Y adentro trae un librito que se llama Research in Spiritualism Through Transfer. No sé ni qué es esto. ¿Qué son estos? Ah, son como conjuros, como... Son como encantamientos y conjuros y cosas así. Que por las dudas, yo no lo voy a decir. Estoy bien como estoy. No quiero meterme en líos. Y para colmo, algunos están en italiano. Es decir, vas hasta las remanos con esto. Terminás en un exorcismo en el Vaticano. Después trae esto. Que es el coso para mover la ouija. Y después trae esto que está grabado. Está como... No está grabado, perdón. Está en relieve. ¿Lo ves? De atrás está en relieve con una leyenda que está muy muy suavecito, entonces es medio difícil verlo, pero está todo grabado ahí. Lo vamos a abrir. Tiene pinta como de cartas de tarot. Sí, señor, son como cartas de tarot. De un lado están todas iguales, con este diseño. Y después tenés The Fool, The Magician, The Popes, The Pope. Qué difícil que mostrarte esto. The Empress. The Lovers. Si alguna vez alguien te hizo un tarot, vos sabés que estas son todas las cartas que usualmente están en un mazo de tarot. Digamos que está muy lindo esto, ¿eh? Está súper lindo realmente. Y después las últimas 3 cartas, que son The Moon, The Sun in Judgment. Si vos alguna vez viste que te tienen las cartas y todo eso, normalmente son las últimas cartas las que deciden un poco la situación. Bueno, y eso es todo. ¿Vale 180 libras esto? Tengo mis dudas, che. Es muy lindo, tiene muy buena calidad. Pero lo único nuevo musicalmente que hay es este disco. Y el disco negro es básicamente un repackaging del ya editado que les debe haber quedado, porque yo presupongo que vendieron tanto los de colores que el negro no se lo deben haber vendido ni a su madre. Entonces se mandaron un repackaging de ese vinilo. Entonces no sé si vale 180 libras, no lo sé. Y después, hace unos días, aparece una compañía de Corea del Sur con esta edición. Originalmente cuando yo vi la foto, vos fíjate lo que es el tamaño de esto, ¿no? Mi mano, ¿no? Yo cuando vi la foto pensé que era una cosa grande así. Cuando recibo una cajita, digo, ¿qué es esta cajita que acabo de recibir? No sabía ni qué estaba recibiendo, porque yo más o menos tengo controlado las cosas que tengo que recibir. Y abro la caja y me encuentro con esta cajita y yo dije, ¿qué onda? Vamos a abrirlo. Es una empresa de South Korea que tiene como una especie de aplicación en el teléfono para que vos escuches música. Es decir, ahora te lo voy a explicar.
Bueno, el ataúd viene así. Atrás viene con todas las canciones. Viene con los 3 bonus. Por ahora los otros 4 bonus están reservados al... Bueno, y de los costaditos viene así. Los otros 4 bonus están reservados al vinilo extra de allá. Entonces se abre. Ah, esto es como esponjita. Y trae esto. Trae esto, este sobrecilio. ¿Qué trae esto adentro? Ah, ¿son stickers esto? No, son, bueno, las mismas 4 fotos que tenés en foto allá, pero con, digamos, lo tenés a Simon de acá con la misma foto de todos, lo tenés a Nick acá con este logo, a John con este logo y a Roger con este, en este sobrecilio, que está muy lindo. El engraving está súper lindo. Después trae este librito que viene con las mismas fotos que ya viste en todo. Y con los nombres de cada canción y las mismas fotos que vos viste en todos los demás. Es un librito así gordito. En la parte de atrás está esto. Y después viene un prendedor este. Viene esto. Que no sé para qué será esta cadenita. Y después viene el bichito en cuestión. Entonces esto, ¿qué hago? ¿Lo abro? ¿Qué tengo que hacer con esto? Bueno, esta cadenita presupongo que debe ser para poner ahí en el costadito, pero está... Entonces vamos a ver los manuales. Bueno, tengo que abrir una aplicación en el teléfono, que yo voy a empezar a grabar el teléfono para que vos lo veas. Tengo que abrir una aplicación, que ahora la vas a ver, y tengo que poner este bichito contra el teléfono apretando un botoncito. Dice que puedo escuchar el audio por 24 horas sin reconectar el cosito este. Es como una bandeja con un vinilo girando que lo estás viendo. Y puedo pasar las canciones. Aprieto lyrics. Ah, mira, me pone las letras de las canciones que están sonando. Presupongo que en algunos de estos bichitos vos podés llegar a cancelar la voz. Cosa rara porque está el disco instrumental de Duran. Entonces yo en teoría tendría que poder cancelar. Y después trae los 4 videos que están editados para ver. Y trae un making of que dura 15 minutos. Y en teoría esto tendría que traer fotos también. Sí, bueno, trae las fotos que básicamente ya conocemos. Que son las 4 fotos de ellos y las fotos en color rojo de la edición Deluxe. Plus algunas fotos que yo anteriormente no había visto. Muy lindas. Yo me pregunto si estas fotos yo las podré bajar. O simplemente están acá en este aparatejo, en esta aplicación. En teoría, por lo que yo entiendo, cada 24 horas yo tengo que volver a tocar el cosito para que se vuelva a reactivar. Trae básicamente todo el booklet con toda la información de todas las canciones, de las 2 ediciones, de la Deluxe y de la común. Pero bueno, eso es básicamente este aparatito, la última edición que salió de Corea del Sur. Entonces con esto cerramos el review de todas las ediciones de Duran Duran. A ver, esto cuesta 45 libras, más me costó unas 7 libras de envío. Digamos que ¿lo vale esto? Si sos
fanático de Duran Duran y las querías tener todas las ediciones, bueno, esta es la edición más rara de todas. Aún más rara que la caja, ¿no? ¿La caja vale 180 libras? Definitivamente no vale 180 libras. Porque, te vuelvo a decir, es el repackaging del vinilo color negro más un vinilo de bonus. Y en realidad son 3 o 4 cosas lo que trae, ¿no? Que, a ver, está buenísimo como un todo. Pero me parece que el precio es un poco excesivo. Yo creo que esta caja hubiera sido linda para pagarla tipo 90 libras. Y punto. Pero 180 libras y ahora está en reventa en 400 libras. No me parece que lo valga. El Blu-ray con las instrumentales y todo eso me parece que es algo que tenés que recontratener, porque me parece que nuclea todo lo que necesitas. Primero porque viene en estéreo. Digamos que si no tenés parlantes para escuchar Dolby Atmos, tranquilamente podés escuchar en un buen estéreo de 96 kHz, 24 bits. Y feliz domingo para todos. Entonces, si yo tendría que elegir 2 ediciones entre todo esto, me compraría solamente el Blu-ray Deluxe. Porque tengo todos los audios que venían en el primer Blu-ray, más el instrumental, más los 4 videos. Digamos que el Blu-ray Deluxe nuclea todo lo anterior. Ahora, si vos querés tener los vinilos de colores, porque el vinilo del Galaxy esto y del Smog aquello, comprátelo. A mí me parece que hoy no le encuentro mucho sentido a tener de repente ese disco color negro ahí adentro. ¿Viste? Me parece que tendrían que haber metido o la edición de Spotify o alguna otra cosa, ¿no? Hacer un repackaging del vinilo negro me parece medio grasa, ¿no? Medio que no estuvo bueno como movida. Y me parece que el disco de bonus tendría que haber sido también un disco de color rojo, digamos, con un swirl así negro, que tenga que ver con todo el tema del arte de tapa nuevo. O, en su defecto, haceme un vinilo color negro del último disco, pero cambiar el arte de tapa para que sea congruente con todo lo rojo de lo que es el Deluxe en contra de la edición común. Entonces a mí me parece que es sacarle leche a la vaca hasta que no tenga más. Entonces te vuelvo a decir, esto comprátelo si realmente te gusta mucho Duran y querés tener algo muy raro y muy especial. La caja, mi más sentido pésame, porque pagar 400 libras por eso no vale 180 menos 400. Y bueno, eso fue todo. Espero que lo hayas pasado bien. Este video lo hice sin información alguna porque quería, como siempre, que sea lo más natural posible. Y espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene.